lleno de mercancía, pero cuando digo lleno, es lleno. Todo esto es pan. Sí. Qué pasada. Pan bizcochado integral, sin sal, sin azúcar. Y este sí lo abrieron y el pan sigue aquí, ¿eh? Sí. Una de las principales causas de que esta empresa cerrara fue también la alta competencia que había en el mercado. Hay 1, 2, 3, 4 plantas, creo. Las taquillas se nota que las forzaron en su día, ¿eh? Están todas dobladas como que alguien vino aquí a robar a ver si ve algo en las taquillas. Incluso quedan productos de los trabajadores, ¿eh? Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy van acompañado de Daniel y de Yedra. Ellos tienen un canal de ámbito paranormal, lo dejaré en la descripción de este vídeo. Y hoy me van a acompañar a visitar una fábrica de pan abandonada. Esta fábrica se abandonó en el año 2012 y era una fábrica muy conocida aquí en las Islas Canarias, Pan Domingo. A día de hoy la marca existe, pero no pertenece a la misma familia, por lo que tengo entendido. Pertenece a una empresa de Cantabria que se dedica también a la fabricación de panes. Y esta empresa cerró en el 2012 ya que empezaron a tener deudas, había una crisis económica y más de 40 trabajadores se vieron en la calle y esto se quedó dentro intacto. Vamos a ver qué nos encontramos. Me han dicho que hay pan, hay envoltorio, hay maquinaria. No sé qué vamos a encontrar, pero espero que apoyéis mucho el vídeo con un like, suscribiéndoos al canal y comentando la mejor parte, y así al final de uno de mis vídeos poder ser saludados. Por lo tanto, todo el mundo dejando su like, su suscripción, su comentario, y el próximo domingo también tendréis otro vídeo por el canal. Y recordar que el canal de ellos dos en la descripción de este vídeo. Pasaros, ámbito paranormal, porque me pedís a mí vídeos paranormales y yo no me dedico a eso. Ellos sí, todo el ámbito paranormal de las Islas Canarias en el canal de ellos. En la descripción de este vídeo suscríbete también, ¿eh? Vamos para adentro. Esto de aquí, gente, sería la entrada ya a las oficinas de la empresa. Ya a simple vista se ve la dejadez. Aquí incluso hay partes de un coche, un montón de neumáticos. La puerta del garaje también se quedó abierta y se ve. Aquí ha entrado mucha gente. Y aquí justo en la entrada tenemos un montón de documentos de la empresa, ¿no? Son todos documentos de contabilidad, parece. Exacto. Hay un montón de documentos. Y yo creo que aquí debajo tenían como una especie de trastero de documentos, ¿no? Es lo más seguro. Porque veo también un montón de folios ahí, cartulinas. Ya, pero sí, que por aquí pasa toda clase de personas, ¿no? Sí, ten cuidado al pisar. Sí, hay que mirar bien el suelo, no clavarnos nada. Mira el cuadro de la luz, totalmente saqueado. Un clásico, se llevaron todo el cobre, obviamente. Es lo primero que suelen hacer. Todo el cobre de las luces está todo saqueado. Hasta de el cuadro de emergencia, creo que es este. Ahora mismo dentro hay gente que vive aquí, chicos, no os preocupéis. Vamos a ver si no hay problema. Esto es enorme, ¿eh? Es enorme, tío, mira. Yo creo que sí se aprecia en cámara, es enorme. ¿Y esto qué sería? Como servidores, ¿no? Tema eléctrico, ¿no? Cuadro de mando, sí. Toda la maquinaria, ¿no? Todo esto sería el cuadro de la maquinaria. ¿Y ves? Es que lo que han hecho es llevarse todo el cableado. Es que mira, levantaron hasta el suelo ahí. Qué pasada, ¿eh? Incluso queda la goma que envuelve los cables, parece, todo esto de aquí. Qué pasada. Y esto, chicos, es enorme. Alúmbrame todo el fondo porque, claro, es que es enorme. Aquí estaría toda la maquinaria para fabricar el pan, claro. Sí, aquí todo esto y porque esto tiene forma de L. Y esto por la derecha sigue, ¿no? Sí. Ahí está datos, sí, mira, esto es de contabilidad. Del Banco Santander, sí. Lo que no quiero enseñarlo bien por si acaso, pero bueno. Esto lleva aquí desde el 2012, mira. Viajes del Corte Inglés incluso, supongo que para el transporte de mercancías, ¿no? Entre exacto. islas y demás. Sí, todo esto es contabilidad pura. Sí, y más carpetas con nombre de trabajadores. Y fíjate que aquí han traído también escombros. ¿De alguna obra alguien? Aprovechó el lugar para dejar escombros. Claro. Que esto es un delito. Pero bueno, como está abandonado, aprovechan. Mira, más datos de contabilidad. ¿Tienen fecha? Sí, 2007. 2007, exacto. Del 2007 aquí hay. Sí, es una liquidación de contrato de tarjeta. Esto es la puerta que enseñé antes por fuera, chicos. Aquí un reloj de la oficina también quedó. Madre mía, precios del pan. 600 gramos, 30 pesetas. Sí. Cuando se hablaba de peseta, 2001, ¿eh? Sí, de 2001, exacto, sí, porque la peseta cambió en el 2000. Agüita. Sí, yo me acuerdo de eso, de cuando tenía la calculadora pesetas euros para adaptarme a la peseta. Que era la moneda anterior en España. Yo supongo que esto lo harían para más o menos ubicarse. Sí, ellos también adaptarse, claro. Mira, más No, pero mira todo esto aquí. Verificado aparatos. Eso es la revisión de la maquinaria, creo yo. Sí. Sí, estos son revisiones de maquinaria. Todo son archivadoras. Mira esto ahí. ¿Lo que he encontrado? De carnet manipulador de alimentos. ¿Qué pasa? Y todo esto, chicos, mira. Archivadores. Están todos aquí. Y esto es que alguien trajo aquí muebles de una casa, ¿no? Estos son de las oficinas de arriba. Ah, de las propias oficinas. Sí, estos son muebles de la oficina que bajaron aquí los chicos que viven aquí.
Y estos serán cosas de ellos, sí, esto es botes de plástico y basura que ellos están guardando aquí, supongo que para reciclar o algo. Sí, esto es de los ocupas de aquí. Igual que aquí hicieron una especie de sillón, ¿no? Si esto es como un sillón. Qué pasada, ¿eh? Están aprovechando el lugar al máximo. Y esto es un espejo, pero está sucio. Y estos son escombros de alguien que ha venido aquí a dejar todos sus escombros de una obra. Un váter, hay puertas. Parece muebles de habitación de algún niño o niña. Mira todos los archivadores, agüita. Y claro, el problema de esto es que hay muchos datos, tío. Mira. ¿Por qué la empresa cuando cerró no se llevó todo esto? ¿Sabes? Que Creo es que un fue jaleo. desahucio inmediato. O sea, les dejó todo dentro y Exacto. el banco no les dejó volver. No, es que... Da la sensación de eso, ¿no? Si no, no dejarías todos estos nombres propios y contratos y todo esto Date aquí. cuenta, carnet y todo de Sí, sí, sí. de la misma Aquí también hay más carnet de trabajadores, de manipuladores de alimentos que están fichados en el año 2002, renovación pone, sí. 17 del 5 del 2002. Yo ahí tenía 7 añitos. Mira, auriculares también, más archivadores, ratones de los ordenadores que había aquí. Y esto es una película, ¿no? Una cinta. Sí, Días pares pone. días parece. Es como un cassette. Increíble que esté todo esto aquí, la verdad. Es lo que suele pasar en las empresas cuando tienen que echar el cierre, se quedan muchos documentos. Mira el cassette no, el disquete. De los antiguos. Esos antiguos. Sí, sí, sí. El sello de la empresa, ¿no? Para los... Sí. Sí, ahí está el nombre de la empresa, lo que está al revés, obviamente, para cuando lo selles. Y ya digo, la empresa esta a día de hoy no existe, pero sí el nombre se sigue usando para la venta de productos relacionados con el pan. Otra empresa cogió el nombre. Y lo más llamativo, chicos, es que es súper grande la instalación. Es raro que en ninguna otra empresa se haya querido hacer cargo de este edificio, porque aquí puedes instalar cualquier tipo de empresa, ¿eh? Esto es muy grande. Pan tostado sin sal, sin azúcar. Era un clásico, yo me acuerdo comerlo de pequeño. Y a día de hoy, ya digo, sigue existiendo a día de hoy este pan, pero lo lleva otra marca, otra empresa. Mira, estos dos aquí son envases sin usar, ¿eh? Llenos. Y esto es dinero también, ¿eh? Dinero de producción de la fábrica que nunca se usó. Se tiró a la basura. Si esas son las cámaras de frío, pero estamos viendo que han arrancado las paredes. ¿Qué es esto que estamos pisando? Todo esto es lo que estamos pisando es de las cámaras de frío. Mira, y queda también el típico stand para tienda, ¿no? Ahí dentro estaría todo el pan bizcochado. Y ahí cogerías tú en la tienda tu panito. Ahora, chicos, vamos a subir aquí arriba porque está lleno de cajas, me dice Dani. Y aquí con cuidado. Mira, aquí incluso quedaron... ¿Esto qué es? Son paquetes del pan molde, ¿no? Espera, que le doy la vuelta. Pan de molde integral sin corteza. Mar Terra, eso nunca lo llegué a ver yo. No, tampoco. Por eso me quedé así. ¿Será que con el mismo nombre de la empresa cambiaban? Como distribuían hacia afuera. Puede ser que cambiaran el nombre para otra parte Sí, porque de España. Sí, tenían como otro nombre, ¿no? Sí. Healthy and tasty, saludable y sabroso. Galletas integrales también. O sea, hacían pan, todo relacionado con la harina, vaya. Esta era la empresa principal, Domingo. Incluso, ¿ves? El dibujo son los panes bizcochados. Los panitos. Entonces subo sin problema, ¿no? Sí, esto está firme, chicos. Confiamos. Aquí más cajas de transporte. Uf, esto está lleno. Si estas están sin usar, fíjate que tienen hasta el precinto de plástico para unirlas todas. Están nuevas, ¿sí? Nuevitas, nunca se usaron, chicos. Todas estas de aquí. Y estas son las que se ponían en la tienda, ¿no? La que abrían y metían dentro el producto para expositor. Qué pasada, ¿eh? Y esto es dinero también. Se lo encargaron a una empresa de cartón y lo dejaron aquí. ¿Y esto qué es? Pancuatin, ¿qué es esto? Desmoldeante para moldes y bandejas de horno. Ah, aceite vegetal. Es para separar, claro, cuando usaban los hornos ponían ese producto antes de poner el Lo producto que- encima, la harina y demás, para que no se pegara. Ah, amigo, esto lo usaban en los hornos industriales para que no se pegara el producto el molde. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Pancoanting. Mira esas ahí al fondo, ¿eh? Intactas quedaron. Mucho dinero, pero ya digo, esto seguro que el proveedor le dio la mercancía, las cajas de cartón, pero ellos no pudieron vender porque tuvieron que cerrar. Y aquí se quedaron. Mira, también llegaron a fabricar para Bimbo. ¿Sí? Sí. Mini bizcochos, parece, sí. Ahí también hay más cajas de mini bizcochos. También fabricaron para
No sé si llegaron a hacer competencia, y supongo que sí, o se afiliaron o algo. Puede ser. Una de las principales causas de que esta empresa cerrara fue también la alta competencia que había en el mercado. Hizo que esto se viniera abajo por otras marcas blancas, incluso también deudas con proveedores, etcétera. Un sinfín de motivos que yo no soy quien para estar aquí juzgando a nadie, pero fue por eso. Muchas causas hicieron que esto cerrara. Qué pasada, ¿eh? ¿Esas bobinas para qué eran? De empaquetada. Se metían las máquinas. Ah, y ya vale. Otra máquina envasaba el pan y hacía cloc y hacía un corte. Ah, amigo. ¿Ves? O sea, viene siendo el paquete. El paquete, exacto. Estos son los paquetes. Y allá vas a tener más. Estas son de... Sí, mira, hay montones, ¿verdad? Todos estos son paquetes. Sí. Sí, viene siendo el envasado del producto. Míralo aquí, de las galletas incluso. Ahí se ve. Claro, viene así envasado porque entra el producto y la máquina lo corta y lo sella. Pan bizcochado de mata la uva, Danis. 6 panecillos. Increíble. Mini tostadas con multicereales. Claro, allí dentro está el empaquetado de todos los productos. Sí, es como decirte. Sí, estas bolsitas, algo así, pero de plástico. Sí, mira, aquí también están las chiquititas estas de mata la uva. Del pan tostado normal. Aquí hay otro modelo también, todas estas son de otro modelo. ¿Las ves que son naranjas? Que son estas de aquí. Lleno, ¿eh? Hicieron un encargo a la empresa que hacía todos estos empaquetados. Para al echar el cierre se quedó todo esto aquí. Es que mira, esto es producto, es dinero también. Que se tiró a la basura. Sí, son tostadas con chocolate. En plan, tostadas no, hay mini bizcochitos. Yo nunca llegué a ver esto. ¿Ustedes? Pues no lo recuerdo. Me acuerdo más de este, del azul. Yo no lo recuerdo. Sí, el típico pan sí me acuerdo, exacto, Sí, ese. me acuerdo. El pan integral, este sí me acuerdo yo verlo en las tiendas. Me parece increíble que esto está aquí, ¿eh? Producto elaborado en Canarias. Aquí lo pone. Ahí está. Producto propio de Canarias, pero ya digo, a día de hoy ya no es una empresa canaria. Incluso lo gestiona una empresa de Cantabria, de España, de la península ibérica. Más envases por aquí. Estos son de integral, sin corte. Ah, del pan de molde, ¿no? Exacto. Sí. Qué pasada. Pan bizcochado integral, sin sal, sin azúcar. Y este sí lo abrieron y el pan sigue aquí, ¿eh? ¿Quieres un poco? Apriétalo, va a estar como una piedra, ¿no? No. Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Está manía. Está comible. Claro, yo supongo que cuando la empresa ya tuvo que cerrar, incluso quitaron los productos del mercado, no tenían de dónde sacarlos, no podían fabricarlos, claro. Y esto se quedó aquí en el almacén. Pero yo pienso que esto lo hubieran aprovechado mejor para... Yo creo, no, exacto, para Cáritas, algo de eso, ¿no? Comedores sociales. Comedores sociales, exacto. Dárselo a la gente necesitada, pero no. Decidieron dejarlo aquí. Pero bueno, por algún motivo lo habrán dejado aquí también, te digo, ¿eh? Y lleno de pan tostado y pan sin azúcar también normal, veo. Yo creo que sí, que si esto se quedó aquí es porque no le daban permiso a dárselo a nadie, aunque estuviera bien. Yo creo que alguna ley o algo les prohibía regalarlo. Ahora vamos a subir, gente, a la planta superior. ¿Cuántas plantas hay aquí? Pero sí hay montones. Hay 1, 2, 3, 4 plantas, creo. Creo que sí. Madre mía, pensé que era más pequeño esto. Claro, aquí llegaremos a las oficinas, ¿no? Esto es un laberinto. Mantenga limpio y ordenado su baño. Pasa por aquí, ten cuidado ahora aquí a la izquierda. O sea, hay que mirar mucho al suelo. Sigue a la izquierda porque... Vale, esto es el agujero del montacarga. Esto es un peligro. Un peligro increíble. Atentos, chicos. Lleno de mercancía, pero cuando digo lleno, es lleno. Todo esto es pan. Todas tienen pan. Me parece un derroche de dinero increíble, ¿eh? Pero una cosa exagerada, ¿eh? Yo creo que es eso, que alguna ley o desde que los desahuciaron no los dejaron entrar y todo esto se lo quedó al banco. Mira, uno pan rallado. Pan rallado. Ese sí me acuerdo, mira. Mira, ¿te acuerdas las bobinas que vimos abajo? Que era de... Que eran de estas, ¿no? African Steel. Todas estas, sí. Mira. Todo esto es lo que vimos abajo, pero ya empaquetado, exacto. Con el producto dentro y haciendo su función, ser bolsa. Porque abajo veíamos un rollo de plástico. Sí, de estas, De estas, de todo tipo, sí. Me parece increíble esto. Sí, sí, es que mira, se ve desde fuera. Me parece increíble. Pan rallado, sí, está llenita esta. Esto es pan rallado, ¿no? Si lo pone por fuera.
He tenido que pasar al móvil, chicos, me quedé sin batería en la cámara y no tengo otra encima. Pero bueno, también se verá igualmente bien. Lleno, ¿eh? Me parece increíble. Mira esto aquí también. Mucho dinero, da pena porque es comida, pero lo más seguro de eso, chicos. Algo les prohibieron para que esto se quedara aquí. Me parece increíble. Aquí también quedó como un palé de mercancía, ¿no? Lo que estamos hablando. Como que iba a entrar algún camión, ¿no? Para distribuirlo. Y aquí se quedó. A ver, espérate un momento. Sí, porque esto es una salida de garaje, ¿no? De camiones. Creo que entraban camiones. Sí, aquí entraban camiones lo más seguro, exacto. Qué pasada. Y claro, se quedó aquí la mercancía que nunca se llevaron. Por desgracia se quedó aquí. A puntito de irse, a metros de la calle, pero no, aquí se quedó. Increíble. Vamos a seguir subiendo, gente. Esto parece que nunca acaba. Es enorme, ¿eh? Súper grande. Buah. Eso, cuidado ahí a la izquierda. Aquí igual está el montacarga a la mano izquierda, ¿no? Sí, el montacarga también. El agujero del montacarga, un peligro. Y esto es como baños, ¿no? Porque está todo lleno de azulejos. Son lavabos, ¿no? De los trabajadores. Sí, lo estoy viendo desde fuera. Exacto. Tenían ducha. El váter. De aquí lavamanos y espejos que... Bueno, queda un espejo aquí. Y aquí estaría el lavamanos y el jabón. Pero también aquí está un montón de personas. Está lleno de basura, Red Bulls, papas. Hay albaranes, ¿no? Y tickets y facturas aquí, sí. Está todo muy revuelto, la verdad. Y claro, del 2012 ya me dirás tú cuánta gente habrá entrado aquí. Una barbaridad. Cuidado aquí que hay que estar. Pulse la cisterna cada vez que utilice el baño. Igual aquí, hay papeles aquí, ¿ves? Que no pintan nada. Y también igual esto, ¿ves? Una caja de distribuidor. Para ponerlo en las tiendas, ¿no? Un stand. Me sorprenden los espejos que estén vivos, ¿eh? Sinceramente, Sí, me sorprenden. Me sorprenden. Ah, mira, las taquillas de los trabajadores. Sí, te contarás, champú. Qué chulo, tío. Y ahí las duchas. Taquillitas y duchas. Y mira, aquí hicieron una habitación, ¿cómo se llama? Suite presidencial. Se la montaron aquí, un beril, sí, para... ¿Ves? Aquí viene gente a fumar y demás, sí. Jovenzuelo, que bueno, el sitio se abandonado y aprovechan el sitio. No, aquí se queda uno de los muchachos. ¿Aquí duerme uno de ellos? Sí. De los que viven aquí, aquí duerme uno, vale, vale. Las taquillas se nota que las forzaron en su día, ¿eh? Están todas dobladas como que alguien vino aquí a robar a ver si ve algo en las taquillas. Incluso quedan productos de los trabajadores, ¿eh? Productos de limpieza. El Actodictos desodorante, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, aquí alguien forzó y dejaron productos en el suelo. Las plantillas para las galletas, como las botas de trabajo. Sí, para que no le hicieran daño, ¿no? Estar cómodo, de goma. Crema Lea, ¿esta de qué es? Para afeitar. Ah, sí. A ver, pone... Si está en inglés, es para afeitar. Después del afeitado, exacto. Mi madre. Yo te digo porque es más vieja. Qué pasada. De aquí atrás, chicos, podemos ver la marca de la empresa, Pan Domingo, y todo esto se prendió fuego en su día. Creo que hace un año hubo un incendio aquí, o hace 2. Y todo eso está quemado y se está viendo, habían pales y demás y se prendieron fuego. E incluso llegó al cartel, está como calcinado, yo creo que se ve en cámara, creo que sí. Faltan letras incluso, ¿eh? Y mejor no vamos a pisar la azotea por eso, porque no sabemos cómo está el suelo y es un riesgo innecesario. Incluso aquí también, chicos, quedan bidones del agua de la empresa, que supongo que estos bidones eran solo para los baños, ¿no? Ellos tendrían un suministro externo para la industria en sí, pero esto sería para los baños. De la propia lluvia aprovechas el agua, ¿sabes? Para la cisterna del váter y eso. De la propia bañera incluso. Bueno, los platos duchas en concreto.
Y hasta aquí, chicos, la exploración del día de hoy. Espero que apoyen el vídeo con un like, un comentario y una buena suscripción. Gracias a todos por apoyar los vídeos a diario. Y también recuerda que así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y para mí me parece increíble poder haber encontrado esos panes. Yo me reitero en lo que digo en el vídeo. Creo que algo impidió que la empresa pudiera comercializar o regalar todos esos panes que ya estaban fabricados. Es lo que pienso yo, pero quiero leer todos los comentarios. Vamos a saludar a la gente del pasado vídeo del canal. Quiero mandar un saludo a María Jesús Vilela Fernández, Elvia CVC, Historias del Norte Argentino, Daniel Fuentes, Sergio Florián, Claudia Horta, De Todo Un Poco 87 y para Clara Rodríguez y para Josué López Gutiérrez. Si lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. También dar las gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria mes a mes apoyan el canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte y apoyar la causa. Mil gracias a todos esos miembros y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en la descripción de este vídeo. Sígueme sobre todo por Instagram, ya que ahí a diario subo contenido, incluso imágenes que no salen en el canal de sitios abandonados, por lo tanto venga. ¿A qué esperas para seguirme en mis redes sociales? Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!